parto por agradecer a los organizadores, el doctor Durraga y la doctora Díaz. Esto para mí es un tremendo desafío, tanta gente tan experta en cosas en que yo no lo soy, pero también sé que voy a aprender muchísimo de ustedes, así que les agradezco profundamente la invitación. Vamos a partir hablando, probablemente para introducir el tema, acerca de cómo los glucocorticoides actúan, cómo ejercen sus acciones. Hay que partir por decir los potenciales conflictos de interés. Yo he participado tanto en protocolos de investigación, advisory boards, conferencias, he participado en entrenamiento de fuerza de venta o actividades también. Siendo parte de la Sociedad Chilena de Reumatología, muchas veces hemos ido a los laboratorios a pedir apoyo y la lista, al menos, son estos laboratorios, incluso podrían ser más. ¿Qué sabemos de generalidades de glucocorticoides, las cuales me permitiré recordarles? Sabemos que son hormonas esteroidales. Eso es importante de conocer porque en el fondo lo que quiere decir es que son lípidos. Y como lípidos pueden difundir por la barrera de las células y entrar a la célula a ejercer sus acciones. Sabemos que son secretadas por las suprarrenales. En el plasma circulan unidas a proteínas, porque en el plasma, obviamente, siendo lípidos, necesitan alguna forma de poder circular. Un bajo porcentaje es el que se encuentra libre y es ese porcentaje el que está disponible para entrar a la célula y hacer sus acciones. Por lo tanto, es este cortisol libre el que finalmente nos va a interesar. Ahora, sabemos también que los glucocorticoides están regulados por el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Y sabemos, y probablemente eso es lo que nos convoca, que tienen potentes efectos antiinflamatorios y muchas veces, para nuestra desgracia, estos van acompañados por también efectos metabólicos muy importantes. Aquí tenemos una visión del eje en la cual sabemos que frente a una serie de estresores, vamos a tener la secreción de ACTH que va a ordenar a la hipófisis, de CRH que va a ordenar a la hipófisis a secretar ACTH, lo cual va a liberar glucocorticoides con una cantidad de acciones extremadamente amplia, entre ellas las acciones antiinflamatorias, y tal vez destacar que hay todo un feedback a nivel central que también está dado por, en el fondo, la regulación por citoquinas. Ahora, ¿cuál es lo clásico que sabemos de cómo actúan los glucocorticoides? Lo que sabemos es que son hormonas que lo que hacen es regular la expresión de unos genes blancos, o sea, hacen que los genes se expresen, que hayan proteínas nuevas. Lo otro que sabemos es que esta acción depende de que la hormona entre a la célula y se una a un receptor, el receptor de glucocorticoides. Y por lo tanto, si es que lo ponemos en la jerga habitual, podemos decir que el receptor de glucocorticoides es un factor de transcripción. ¿Qué significa esto? Es algo que regula la transcripción, la expresión, la lectura de un gen, pero que es dependiente del ligando. O sea, si el receptor se une al glucocorticoide a su ligando, va a regular la expresión de los genes que responden a él. Y esto lo tenemos en un monito, siempre es más fácil explicarlo así. Los glucocorticoides circulan, ¿cierto? Son capaces de atravesar la membrana de la célula y en la célula, en el citoplasma, se van a encontrar con el receptor. El receptor normalmente va a estar unido a otras proteínas, las azules que vemos acá, que son proteínas chaperonas, y en la medida en que llegue la hormona, se une al receptor, se liberan las otras proteínas del complejo y este receptor cambia de conformación, expone unas señales y eso le permite entrar al núcleo. Y en el núcleo va a encontrar áreas del DNA que tienen unas
elementos que se llaman de respuesta a glucocorticoides, en donde el receptor, ahora como un dímero unido a las hormonas, va a poder unirse. Esto se encuentra en los promotores de los genes blancos. Con eso quiero decir que aquí lo que va a hacer es reclutar una serie de enzimas que finalmente hacen que se lea ese DNA formándose RNA, el cual después va a viajar para finalmente formar una proteína que va a ejercer una acción. Eso es lo clásico. Este fenómeno es lo que nosotros llamamos transcripción, la expresión del gen, el que se produzca el RNA. El RNA que llega al citoplasma y produce la proteína es lo que llamamos traducción. Perdónenme si es que estoy hablando a un nivel que a lo mejor puede parecer para algunos muy simple, pero creo que a veces hay jergas que son particulares y dificultan el entendimiento de cosas que son simples. Entonces, lo clásico, hormona, une un receptor citoplasmático, entra al núcleo, dimeriza y promueve la transcripción de un gen que va a ejercer acciones. Ahora, esto no es para que lo revisemos uno por uno, y créanme que puedo poner una lista 10 veces más larga que esta. Estos son acciones o genes regulados por glucocorticoides. Y si ustedes ven, la lista es gigantesca. Y los efectos además pueden ser que aumenten o que disminuyen. E incluso en algunos genes en particular podemos tener a veces efectos de aumentar la transcripción y otras veces de disminuirla. Entonces, uno a priori se pregunta, con este cuento que les conté yo que parecía tan simple, ¿cómo damos cuenta de toda esta tremenda lista de acciones a veces contradictorias? Sabemos entonces que los efectos son distintos y de muy amplia gama. Sabemos además que los glucocorticoides a veces tienen efectos que son específicos de un tipo celular. Otra cosa que también se sabe es que una misma célula en distintas condiciones a veces responde de distinta manera frente al mismo glucocorticoide. Y por último, aquello con lo cual tenemos que lidiar en la práctica clínica todos los días, a veces las células no responden como queremos y entonces hablamos de que pueden ser resistentes a glucocorticoides, y no una resistencia general, sino que una resistencia de un efecto particular, a veces aquel que estamos buscando. Es más, esa resistencia a veces puede ser transitoria y esa célula o individuo en el tiempo puede volver a ser sensible. O sea, el cuento parece más complejo de lo que nosotros lo pintamos inicialmente. Entonces busquemos si hay algunas complejidades un poco mayores en esta descripción de mecanismos de acción. Los mecanismos de acción de los glucocorticoides, de este complejo hormona receptor, podríamos dividirlos en genómicos y no genómicos. Genómicos es lo que yo les dije, o sea, dependen de regular transcripción. Y no genómicos es que los efectos no son por producir proteínas nuevas, sino por otros mecanismos. Es más, los mecanismos genómicos pueden ser directos o indirectos. Y además pueden ser positivos o negativos, o sea, la regulación de la transcripción puede ser hacia más o hacia menos. Nuevamente lo podemos mirar tal vez en esta caricatura. El mecanismo genómico directo es el que ya habíamos visto. El glucocorticoide se une a su receptor, va al promotor de un gen blanco, se une a su elemento de respuesta y aquí recluta una serie de maquinaria para que ese gen se exprese, y el gen expresado, por ejemplo, podría ser IKB alfa, que es algo que finalmente va a ir a inhibir los efectos de NF-κB, que sabemos que promueve inflamación. Pero también podría ser de que en realidad
el receptor se una a otro factor de transcripción. Por ejemplo, en este caso podríamos hablar de NF-κB, podríamos hablar de AP1, y esta unión del receptor con su hormona a otro factor de transcripción hace que este otro factor de transcripción, que en este caso está produciendo una serie de mediadores inflamatorios, no pueda ejercer su acción. Eso quiere decir, es un efecto genómico porque regula transcripción, pero no es directo. Está echándole a perder el trabajo a un segundo factor de transcripción. Entonces, efecto genómico positivo, directo. También los hay negativos cuando regulamos transcripción en forma negativa. Podemos tener interacción proteína-proteína, lo que les conté aquí, o efecto genómico indirecto. Y otra cosa que tal vez vale la pena tomar en cuenta es que si es que el glucocorticoide está unido a este otro factor de transcripción, va a haber menos disponible de este complejo para hacer sus efectos genómicos directos. Y por lo tanto, en esta situación de inflamación, en que una citoquina activó NF-κB y que el receptor está unido a NF-κB en el núcleo, vamos a tener menos efectos genómicos directos para esos glucocorticoides, aunque la concentración de glucocorticoides en el plasma sea la misma. De alguna forma hay una inhibición mutua. Y puede ser aún más complejo, por supuesto. Cuando se une el receptor y ejerce sus efectos genómicos, lo puede hacer entonces de varias formas. Puede unirse este dímero receptor-hormona y aumentar la expresión de un gen, efecto positivo, o disminuirla, efecto negativo. Pero pueden haber promotores en los cuales en realidad para ejercer una acción tenga que haber el efecto de dos tipos distintos de factores de transcripción. Uno dado por los receptores y otro por un segundo factor de transcripción. Y por lo tanto este efecto va a depender de la disponibilidad de ambos. Puede ser que este sitio donde se une el receptor de glucocorticoides esté traslapado con el sitio donde se une otro factor de transcripción, como que lo ocupa en el lugar. Y por lo tanto, si tenemos nuestro receptor no se puede unir, no ejerce sus efectos. Puede ser que en vez de un dímero tengamos dos monómeros. Y puede ser lo que yo les contaba, que el receptor de glucocorticoides interactúe con un segundo factor de transcripción modulando la acción de ya sea en forma positiva o negativa. O sea, en el fondo, esto que inicialmente parecía bastante simple, uno lo puede aumentar en complejidad y explicar la tremenda diversidad de acciones y por qué en distintas situaciones en que la célula va a estar con más o menos de activación de otros factores de transcripción, podemos tener resultados diferentes. Dijimos entonces que los mecanismos de acción pueden ser genómicos, pero también pueden ser no genómicos. Dijimos que no genómicos es que no regula transcripción. ¿Qué sabemos de estas acciones no genómicas? Parecieran también poder ser mediados por receptores de glucocorticoides, los habituales, que están en el intracelular sin que pasen al núcleo. Pero pareciera que además pueden haber receptores de membrana, que han sido un intento de pesquisa eterna, no muy fructífera, y que por lo tanto pueden activar segundos mensajeros como otros receptores de membrana. AMP cíclico, aumentar las concentraciones de calcio en el intracelular y por esos mecanismos actuar. Y también, si es que nosotros estamos usando corticoides a dosis masivas, cuando usamos pulsos de metilprednisolona, por ejemplo, ahí vamos a reclutar otro tipo de acciones en las cuales estas dependen de la masiva cantidad de esteroides que están atravesando la membrana plasmática y que por lo tanto cambian las características físicas de esa membrana. Eso lo podemos ver un poco acá.
Nuevamente los glucocorticoides llegan, encuentran su receptor en el citoplasma, se liberan estas proteínas chaperonas, tenemos el receptor con su hormona, que puede ir al núcleo a hacer todo lo que ya describimos, pero que además podría ir e interactuar con proteínas en el citoplasma. PI3 quinasa, por ejemplo, que es una quinasa que es importante en la señalización de río abajo de algunas citoquinas proinflamatorias y producir inhibición de esta vía. Entonces, en este caso, sin aumentar la producción de ningún gen, tenemos que estar inhibiendo la señalización que va a dar aquí TNF-alfa. Eso es no genómico. Pudiera ser que haya un receptor de membrana y entonces el glucocorticoide se une a ese receptor de membrana y va a producir segundos mensajeros. Y esto también genera acciones. Y finalmente, cuando nosotros intervenimos con estas dosis masivas de glucocorticoides, aquí me entusiasmé con las pelotitas, les puse muchas, parece. Tenemos que en algún minuto, si tomáramos una foto, vamos a tener muchas moléculas de esteroides incorporadas en la membrana plasmática. Y eso implica que esa membrana va a funcionar distinto y por lo tanto vamos a tener efectos diferentes. Ahora, buena parte de las acciones dependen del receptor de glucocorticoides. Dijimos que la hormona se une al receptor y eso es lo que media las acciones. El receptor de glucocorticoides es una proteína en la cual se reconocen en general 3 dominios. Uno N-terminal, un dominio central y un dominio carboxiterminal. Aquí en el centro, esta proteína tiene una disposición en la cual hace como un par de asas que le permite unirse a las asas a la hélice del DNA, que es el sitio de unión a DNA. Y aquí en el extremo carboxilo terminal es donde se une la hormona. El receptor de glucocorticoides es el producto de un solo gen. Sin embargo, a pesar de eso, tenemos distintos y varios tipos de receptores de glucocorticoides. Y estos vienen, entre otros, por alteraciones en el procesamiento del RNA y también tenemos isoformas de inicio de traducción. ¿Qué significa eso? Si este es el gen del receptor, el gen está compuesto por varios exones, en este caso 9. Entre los exones hay intrones que normalmente no se traducen, finalmente no se expresan en información en esa proteína. El gen al expresarse lo que hace es que esto se lee y se genera un RNA mensajero. Pero primero se genera un RNA en el cual se lee toda la estructura de este gen. Y finalmente eso es procesado cortándose los intrones para tener un RNA mensajero que va a tener solo la información que va a codificar para la proteína. Ese corte y ensamblaje que ocurre aquí puede ser variable. Y en algunos casos, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, tenemos un RNA mensajero que incluye los exones del 1 al 8, pero incluye solo una parte del exón 9 alfa. Y alternativamente podemos tener uno en el cual no incluye 9 alfa, sino que incluye 9 beta. Y eso nos da 2 isoformas importantes, llamadas isoformas de procesamiento alternativo del RNA o transcripcionales, que son la alfa y la beta, que van a dar origen a 2 proteínas alfa y beta, que son iguales hasta el extremo carboxiterminal y solo difieren en lo que corresponderían a lo codificante por estos pedazos del exón 9. ¿Por qué es importante eso? Porque aquí habíamos dicho que une los corticoides y por lo tanto esta proteína o receptor alfa es el que une corticoides y es el que en general hace todas las acciones que les conocemos a los corticoides. El receptor beta no une glucocorticoides y al principio se pensó entonces que no servía para nada. Pero ahora se sabe que en realidad puede inhibir las acciones mediadas por el receptor alfa.
No solo eso, ahora se sabe que a pesar que no une glucocorticoides, sí regula la transcripción de muchos genes, al menos tantos y quizás más que el receptor alfa. Entonces, si el receptor alfa es aquel que actúa según lo que ya revisamos en más de una oportunidad, ¿qué es lo que se sabe del receptor beta o lo que creemos saber? Que en el caso de que tengamos activación de alfa, si hay presencia de beta, especialmente si hay más beta que alfa, pueden formarse dímeros que ya no son alfa-alfa, sino que son alfa-beta. Y esos van a los genes sensibles a los glucocorticoides y aquí tenemos inhibición. El receptor alfa no es capaz de aumentar la expresión de esos genes. Y eso que es lo que nosotros llamamos efecto dominante negativo, pero eso implica que si tenemos mucho receptor beta, podríamos tener un cuadro, y lo vamos a ver después, de resistencia a glucocorticoides, porque los glucocorticoides no van a ser capaces de, unidos al receptor alfa, ejercer sus acciones. Además de las isoformas transcripcionales, también se han descrito isoformas de inicio de traducción del receptor de glucocorticoides. Quedamos en nuestra historia en que se transcribió el gen, se cortaron y se unieron las distintas partes y por lo tanto teníamos receptores alfa y receptor beta, y ese RNA mensajero sale del núcleo, viaja al ribosoma en la célula, y en el ribosoma hay una maquinaria que lee el RNA mensajero y va ensamblando aminoácidos y se produce una proteína. En esta maquinaria hay instrucciones y una de las instrucciones le dice dónde empezar a leer. Todo este proceso de la producción de la proteína es lo que se llama traducción. Y este sitio de inicio se llama sitio de inicio de traducción. Ahora, es posible que en el ribosoma el RNA mensajero empiece a ser leído a distintos niveles. Y por lo tanto, si lo leemos cada vez más lejos, vamos a ir teniendo proteínas cada vez más cortas, en las cuales va a haber un pedacito que se va a ir perdiendo. Y eso es lo que ocurre aquí. Y lo que se ha descrito es que hay 8, al menos 8, la verdad es que son 8 grupos, así que son más de 8, isoformas que se llaman de inicio de traducción o isoformas traduccionales. Y si es que hay 8 para alfa, nosotros también hemos observado que hay 8 para beta. Entonces aquí ya no estamos hablando de un gen con 16 proteínas. ¿Importará que pierdan un pedazo estas proteínas? La verdad es que sí. Este es un trabajo de John Sidlowski, no le puse la cita, me van a perdonar, pero creo que se las puse en la lista de referencias que me pidieron, en la cual lo que les quiero contar es que, primero, esto es un Western blot y cada una de estas manchitas corresponden a proteínas que al tener distinto peso van a ir poniéndose en distintos lugares dentro de este gel. Y por lo tanto cada una de ellas son distintas isoformas de inicio de traducción. Y este gel está tomado de tejido hepático, páncreas, esófago, estómago, etcétera. Creo que por ahí está el pulmón también. Y lo que vemos es que en distintos tejidos la cantidad de isoformas diferentes traduccionales varía. Y por lo tanto hay tejidos en los cuales tenemos que esta isoforma C prácticamente no existe, hay otras en las cuales la isoforma C es muy intensa, la isoforma D lo mismo, aquí colon tiene gran expresión, mientras que estómago la tiene poco. O sea, no todos los tejidos tienen los mismos receptores. Y más importante quizás que eso es que al estudiar el efecto transcripcional de las isoformas de traducción, vemos que las isoformas tienen algunos genes, rojo significa estimulación, azul inhibición. Y cada una de estas son distintas isoformas de traducción. Y lo que vemos es que hay un core común de regulación
tanto para estimulación como inhibición, pero que hay una serie de genes que son regulados específicamente por una isoforma y no otra. Por lo tanto, si un tejido o una célula va a tener más isoforma traduccional, digamos C, va a tener unos efectos que van a ser distintos a otro tejido que tenga más receptor D. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el fondo los mecanismos de acción de los glucocorticoides, aunque tengamos una misma cantidad de hormona, y aunque el gen sea generado, o sea que el receptor sea generado por un solo gen, pueden ser muy amplios y pueden variar en una célula, dependiendo, dice que estamos actuando por mecanismos genómicos, no genómicos, si tenemos expresión de una u otra isoforma transcripcional o de una u otra isoforma traduccional, además de otros factores. ¿Y para qué nos sirve esto? ¿Se acuerdan aquellos que sean viejos como yo o más de los spaghetti western? Bueno, esto nos sirve porque todos sabemos que los glucocorticoides son extremadamente potentes, pero cuando uno los usa siempre viene el bueno con el malo y el feo. Y si es que uno sabe más de mecanismos de acción, tal vez es posible que en algún momento seamos capaces de quedarnos con el bueno y deshacernos del malo y el feo. Gracias.